Un cordial saludo a todos los socios, al público en general, al personal de las distintas superintendencias que nos acompañan el día de hoy. Es un honor para nosotros tenerlos presentes y que nos están acompañando. Hoy nos acompaña un conferencista de lujo, el señor Jorge Saad, que nos compartirá el tema riesgo político en Latinoamérica, impacto de la nueva política exterior de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Nos honra tenerte el día de hoy con nosotros. Te agradecemos tu compromiso ya que conocemos el evento del apagón de Chile del día de ayer y Ujú. gracias a Dios todo se ha solucionado. Como moderador nos acompaña en la mañana de hoy el licenciado Abdiel Castrellón, socio de Asocupa y miembro del Comité de Capacitaciones. También nos acompaña el día de hoy Luis Donado, el licenciado Luis Donado, miembro también del Comité de Capacitaciones, a quien le paso la palabra, ya que nos presentará a nuestro conferencista de la mañana de hoy. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias, Lorena. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro distinguido expositor, el doctor Jorge Sá. El doctor Jorge Sá nos va a disertar sobre el tema muy actual, lo que es el riesgo político en Latinoamérica, impacto de la nueva política exterior de Estados Unidos. El doctor Jorge Sá es director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de la Facultad de Derecho, abogado y con máster en Administración Pública en la Universidad de New York. Actualmente, el, el doctor Saad se desempeña como profesor y entre sus publicaciones destaca el riesgo político en América Latina. Reporta anual que identifica los 10 principales riesgos para la región. El doctor Saad es miembro del Consejo Asesor de la Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, donde fue presidente entre los años 2020 al 2022. Anteriormente, el doctor Saad fue representante de Chile ante la PEC en el Comité de Visión Group y se desempeñó como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Hacienda en el periodo 2011 a 2014. Ha realizado trabajos distinguidos para organismos internacionales y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Saad es columnista del diario financiero becario Fulbright. Con una amplia experiencia en el tema, el doctor Saad se ha consolidado como un referente en este campo y hoy nos brindará una valiosa perspectiva sobre el riesgo político y su impacto en la región. Sin más que decir, le damos una cordial bienvenida y agradecemos compartir su conocimiento. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero partir agradeciendo a Socupa, de quien ya me siento parte. Hemos trabajado los últimos 4 años por esta invitación, a su presidenta, a Abdiel, que me contactaron en su momento para tener este primer webinar del año, que también es un anticipo de lo que vamos generalmente comentando en la conferencia Socupa en Panamá. Efectivamente, tuvimos un apagón general en Chile, inédito, todo el país sin luz por cerca de 5 o 6 horas, pero ya está resuelto y agradezco que se pueda haber solucionado ese tema. Saben el cariño que le tengo a su país, por distintos motivos viajo todos los años para el desarrollo de distintos proyectos y uno de ellos es lo que desarrollo con ustedes como Asocupa. Julia, si te parece, voy a presentar las claves que creo yo que hay que considerar en América Latina desde el punto de vista de los riesgos políticos, con el componente también de lo que ha sido la nueva elección de Trump y la importancia que lo resume muy bien esta frase que dice que puede que a usted, a quien nos está viendo, la geopolítica no le interese o lo sienta como una cosa muy lejana, muy abstracta, ¿qué es esto? ¿Cómo nos afecta? Pero les quiero decir que la geopolítica sí está interesada en nosotros y el mejor ejemplo, ya nos vamos a referir a eso, es lo que ha ocurrido con el Canal de Panamá, con una circunstancia completamente ajena a lo que está relacionado a la gestión económica, a la gestión directiva o a los efectos climáticos que han golpeado al canal especialmente en la escasez hídrica. El riesgo mayor que tiene hoy día el canal, después veremos qué probabilidad tiene ese riesgo, es geopolítico. Es de un presidente electo en Estados Unidos que ha anunciado una acción que va contrario a todos los acuerdos y los tratados suscritos y legítimamente
válidos. Eso solamente como muestra un botón de la era en la que estamos iniciando y que quiero compartir también con ustedes. Sigamos. A mi juicio, en la anterior, las 4 claves tendría que ser, son las siguientes. Primero que yo lo llamo el año de la geopolítica. Si ustedes se dan cuenta, la mayor fuente de incertidumbre 2025 se refiere a eventos globales y a acciones de líderes globales que no necesariamente están ubicados acá en América Latina. Lo segundo es el Trump 2.0, que más que referirme como un capítulo especial en esta presentación, lo voy a ir tratando a medida que vamos viendo los 10 riesgos políticos de América Latina del 2025. Esta es la primera presentación que yo hago del reporte de riesgo político 2025, luego del lanzamiento en enero. De ahí la importancia de esta actividad con Asocupa. Lo tercero es que vamos a tener un nuevo ciclo político en América Latina entre 2025 y 2026, que pueden generar una nueva reconfiguración política en los equilibrios derecha-izquierda. Y finalmente, si hacemos un zoom al índice 2025, crimen organizado y corrupción siguen en la parte alta, la migración sube con fuerza como riesgo político y la mitad de los 10 riesgos de este año se relacionan con temas geopolíticos. Sigamos. Este es el mapa, solamente hay que actualizar Uruguay, que muestra en términos muy binarios lo que es izquierda, centro, izquierda y derecha. Probablemente cuando nos reunamos en 2026 vamos a ver que este mapa va a cambiar de color y se va a equilibrar. ¿Por qué? Porque salvo algunas elecciones que tuvimos el año 2024, que hubo un equilibrio entre continuidad entre oficialismo y oposición, especialmente oficialismo en República Dominicana, El Salvador, por mencionar 2 ejemplos, estamos adelantándonos, Julián, si podemos ir más atrás, por favor. El gran signo de pregunta es si el voto castigo, que fue el voto preeminente entre el 2019 y 2023, que generó un cambio de coalición política en toda Latinoamérica, con excepción de Nicaragua y Paraguay, si va a primar o no este año. Fíjese que ya tuvimos Ecuador y viene la segunda vuelta, que está muy reñida, pero hasta el momento el favoritismo es del oficialismo de la derecha. Honduras probablemente la izquierda ceda el poder. Tenemos tenemos Chile. También este año, sigamos adelante si le parece, Julia. A la siguiente lámina. Tenemos Ecuador, como les mencionaba, Bolivia, Chile, Honduras y las elecciones legislativas en Argentina, que es la renovación parcial del Congreso, que es muy importante para Milei. Pero si nos fijamos en las presidenciales, probablemente la derecha se mantenga en Ecuador, vuelva en Chile y Honduras. Y el próximo año tenemos en la primera parte Colombia, Brasil y Perú. Colombia también es muy probable que haya un cambio político. Lula en Brasil hoy está con un 25% de aprobación, está pasando por su periodo más bajo. Y Perú podría también haber ahí un cambio. Entonces, todo indica que iniciamos un nuevo periodo de reconfiguración política en la región con todas las consecuencias que tiene eso en el relacionamiento entre los presidentes, en el alineamiento no con Estados Unidos, en la relación con la Unión Europea, entre otros. Sigamos. Y acá, como bien lo mencionó en la presentación nuestro colega, el índice de riesgo político, que es el motivo central de esta presentación y que yo lo voy ligando con la política exterior de Estados Unidos de Trump, ya va por su 5º año y se ha consolidado como un insumo de consulta para los latinoamericanos. Ustedes saben, es muy simple, basta que pongan en Google Riesgo Político América Latina 2025 y les va a aparecer en primer lugar el reporte que está también en nuestra página web del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Fíjense que la portada que nosotros elegimos este año, que se ve ahí arriba y también en el inicio, muestra Estados Unidos, muestra Rusia, muestra China dentro del panorama latinoamericano. 3 potencias que, vaya el golpe de tablero que tuvimos esta semana, votaron alineados, ya sea absteniéndose o rechazando lo que era la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas para
condenar la agresión de Rusia y pedir el término de la guerra. Y luego el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para el término rápido del conflicto. Se abstuvieron los países de Europa, los que tenían poder de veto como Francia y el Reino Unido no ejercieron el voto, y es la primera resolución que se acuerda en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en esta materia en 3 años. Sigamos adelante. Yo les menciono todo esto a ustedes como oficiales de cumplimiento para que en el marco del compliance, de las conductas reñidas con la ética empresarial, con la integridad, todos los temas relacionados a corrupción, a lavado de activos, a financiamiento de terrorismo, para que entendamos el contexto geopolítico que estamos enfrentando, que es muy cambiante, pero que nadie sabe hacia dónde va a terminar. Un contexto geopolítico con un Trump que no distingue entre aliados y adversarios, que es 100% transaccional, que un día puede generar un acuerdo, pero al otro día puede enfrentarse a un país que no valora las alianzas, sino el cumplimiento de resultados. No hay una preocupación por la relación, sino por el resultado, y el fin justifica los medios. Probablemente esta frase de Maquiavelo, maquiavélica, se representa muy bien en este primer mes de el presidente Trump, que claro, muestra resultados o aparenta resultados ante un sistema internacional que se ve hoy día con poca efectividad, con poco avance y que cada vez más es percibido en la opinión pública como irrelevante. Ese es un tema que da para otra presentación y que yo me referí hoy día en un artículo de prensa. Volvamos a nuestra región. Por tercer año consecutivo, el principal riesgo político en América Latina es la inseguridad, el crimen organizado y narcotráfico, que nosotros lo englobamos en un concepto porque están interrelacionados. El mejor ejemplo es Ecuador, que ha aumentado su tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en 5 años en un 800%, pero aquí tenemos un crimen organizado que se ha profesionalizado, que se ha sofisticado y que se ha diversificado en sus actividades. Está en el narcotráfico, en la trata de personas, en la minería y en la pesca ilegal, en la tala de bosques, y que además tiene un componente transnacional y que reflejo de ello es la orden ejecutiva donde Estados Unidos declara a una serie de carteles que conocemos nosotros en América Latina, el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha, el MS-13, entre otros, como organizaciones terroristas. ¿Qué puede significar eso en la práctica? No decimos que vaya a suceder, con Trump nunca sabemos cuántos son amenazas y cuántas acciones concretas, pero una mayor intervención de Estados Unidos, una acción extraterritorial y eventualmente el uso de las Fuerzas Armadas para el apoyo a estas actividades. Ahora, ustedes podrían decir, ok con esos dos elementos, pero ¿qué puede significar en la práctica para nosotros como países latinoamericanos? Que hay una mayor coerción de Estados Unidos a aceptar las reglas del juego, por ejemplo, la deportación de quienes ellos estimen que forman parte de organizaciones criminales que están actuando en Estados Unidos y que países de América Latina estemos obligados a aceptarlo, so pena de alguna sanción de Estados Unidos. Voy a poner un ejemplo de Chile. Chile tiene alrededor de 500.000 venezolanos, la mayoría son inmigrantes profesionales que han contribuido al país, pero también hay un porcentaje que obviamente está asociado al crimen organizado. ¿Podríamos nosotros decir que Estados Unidos le imponga a Chile la obligación de la deportación de venezolanos a Chile como tercer país, entendiendo que Maduro no lo acepta, y que si Chile se negara, pueda aplicar sanciones más duras? Hay que tener ojo con este tema. Este es un tema sin solución en América Latina, que en algunos países está enquistado en el poder, está enquistado en las instituciones públicas y que por tercer año consecutivo, como yo les decía, figura como el principal riesgo político. Vamos al segundo, Julio. Bueno, acá, disculpen, agregada hay una estadística adicional, que en América Latina el 50% de los homicidios se asocian al crimen organizado, versus una tasa de 1/4 de los homicidios que se asocian a acciones de grupos organizados, y eso obviamente también es preocupante. Sigamos adelante. Corrupción estructural. Luego del lanzamiento de riesgo político de América Latina,
tuvimos el lanzamiento por parte de Transparencia Internacional a fines de enero del Índice de Percepción de Corrupción 2024. En esta figura ustedes pueden ver una medición que es distinta a la del índice de corrupción, que muestra la capacidad institucional para combatir la corrupción. Esto lo hemos hablado y en Asocupa, en la última conferencia, hubo muchos paneles relacionados a esto, especialmente para el combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y persecución de activos financieros. Según el America Quarterly del Council of Americas, Uruguay, Costa Rica, Chile son los países que están mejor preparados institucionalmente para combatir la corrupción. Fíjense que Panamá también está en la parte alta. Básicamente aquí es instituciones, Estado de Derecho y mayor o menor autonomía del Poder Judicial. Pero me interesa, Julia, que vayamos a la próxima lámina, donde vemos que Panamá está todavía en una parte muy baja. Fíjense que en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, Panamá solo supera países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México. Pero está bastante rezagado si es que lo comparamos con otras métricas donde Panamá destaca, como por ejemplo su nivel de sus proyecciones de crecimiento. Panamá, República Dominicana, por citar dos ejemplos, son los países de nuestra región que suben este promedio del mediocre crecimiento que se proyecta para América Latina y que ya viene arrastrado por más de una década. Entonces, esa es la dicotomía que siempre yo he hablado de un país como Panamá, que se transforma en un hub financiero, que ha avanzado en las normas que le exigen los estándares de Gafi, Gafisud, sobre todo de Gafi, que cumple los compromisos en los estándares en la materia, pero que todavía tiene brechas importante en materia de corrupción en términos generales, especialmente en la relación público-privada, que tiene brechas de capital humano, que tiene algunos desafíos en materia de desarrollo social y que en percepción de corrupción sigue en la parte baja. Si lo llevamos a la región sigue estancada en los últimos 6-7 años, no mostrando avances significativos en la materia. Sigamos. Y como esta es una conferencia donde hablamos de riesgo político, pero también de la política exterior de América, de Estados Unidos, voy a un nuevo tema de la administración de Trump. Bien, ustedes saben que la administración de Trump dictó una orden ejecutiva, dentro de las más de 50 órdenes ejecutivas que ha dictado, que suspende por 6 meses la FCPA, la ley madre anticorrupción extraterritorial de Estados Unidos, y que ha servido de base, por ejemplo, para la Convención Anticorrupción de la OECD, donde países como Argentina, Brasil, Chile, México, Costa Rica y Colombia han adoptado estándares de la OECD basados en la ley FCPA. ¿Cuál es el riesgo de esta suspensión? ¿Cuál es primero el argumento de la administración de Trump? El argumento es que esta ley de corrupción o anticorrupción, que es la ley central a nivel global, que es la ley americana, entorpece o resta competitividad a los negocios de Estados Unidos, que genera incertidumbre sobre las reglas del juego. Entonces, esta orden ejecutiva de suspender por 6 meses la aplicación de la ley, lo que supone es que el fiscal general va a investigar cuál ha sido el impacto de la ley en términos de competitividad para los negocios americanos. A mí, a primera vista, me parece un escándalo. Y si ustedes ven esta estadística, muestra cuánto han sido los acuerdos en millones de dólares que se han logrado en América Latina, merced a la ley FCPA. Esto además es una mala señal para América Latina, porque tiene el riesgo de que se aumente la corrupción o aumenten los actos o los negocios reñidos con la ley, en la medida que la FCPA, que ha sido un muy buen disuasivo para nuestra región, está suspendida. Sigamos. Un paréntesis también en el segundo punto. Yo vi el comunicado de la propia Socupa rechazando categóricamente que la Unión Europea nuevamente haya calificado a Panamá como un paraíso fiscal. Y Asocupa documenta todas las mejoras que han hecho sobre la materia. Entonces, fíjense, por una parte tienen a una Asocupa rechazando enérgicamente y relevando los avances significativos que ha hecho Panamá en un avance público-privado en esta materia,
Y por otro lado, tenemos un país como Estados Unidos, o cuya nueva administración se jacta de suspender la FCPA por considerarla que entorpece el desarrollo de negocios. Ese es el signo de los tiempos que estamos viviendo. Tercer riesgo político, la nueva ola migratoria y deportaciones masivas. Hay acá dos factores de riesgo. Uno que es Venezuela y el riesgo de una nueva ola migratoria, especialmente con esta perpetuación, entre comillas, en el poder del régimen dictatorial de Maduro. Nada indica que haya un cambio. Hasta el momento tampoco ha sido prioridad para Estados Unidos. Las licencias que otorgó el gobierno de Biden hasta el momento se han mantenido para la explotación de petróleo. Y eso obviamente puede generar una profundización de la crisis y una nueva ola migratoria que podría ir entre 3 a 5 millones de personas en los próximos 5 años. Pero se añade un nuevo riesgo político, que son las deportaciones masivas, y que ya lo hemos visto en Colombia, que lo hemos visto en México, que lo hemos visto en Costa Rica, y que, ojo, no es que comienzan con la administración de Trump, sino que la forma en que se aplican y las amenazas en caso de no aceptar, utilizando la herramienta favorita del presidente Trump, que son los aranceles, ya no solamente como un enfrentamiento comercial, sino para objetivos políticos. O sea, los negocios, lo comercial y lo político va de la mano en la administración de Trump y ocupa esta herramienta, por ejemplo, para aquellos países que se niegan a recibir deportados. Un tema central de la visita de Rubio, del secretario del Departamento de Estado, fue allanar a los países que se conviertan en terceros países receptores de deportados, más no solamente deportados de que corresponda a la nación de origen, sino convertirse en terceros países y que nuestros países reciban deportados de distintas nacionalidades. Sigamos. Acá yo les traigo una muy buena cifra. Hoy día se dice que los inmigrantes irregulares o ilegales en Estados Unidos son cerca de 11 millones. Un poquito más de 4 millones son mexicanos. Las deportaciones masivas, el principal riesgo está en México y en Centroamérica. Y en esto también incluyo a Panamá, de cómo van a ser las condiciones para esas deportaciones y cuál es ya conocemos el garrote, pero cuál es la zanahoria que está ofreciendo el gobierno de Estados Unidos para aquellos países como El Salvador, que ya se han presentado como terceros países para recibir a los deportados. Sigamos adelante. Este es un riesgo que subió el migratorio del quinto al tercer lugar este año. En cuarto lugar, la democracia sin delivery. Sin delivery nos referimos a que le falta mostrar resultados, poco eficaz para los problemas que señalan los ciudadanos como prioritarios y que se ha traducido en un retroceso en la calidad democrática en nuestra región, la región que más ha retrocedido en calidad en el mundo, no la menos democrática, y que este riesgo estuvo en el primer lugar hace 3 años, en segundo lugar hace 2, en tercer lugar el año pasado, que hoy día está en cuarto lugar. Sigamos, Julia. Porque según la Tiro Barómetro, marginalmente subió 3 a 4 puntos la valoración de la democracia en los latinoamericanos. Panamá, por ejemplo, sube de un 46%. Miren lo que estamos diciendo, menos de la mitad de los... En la pregunta de, ¿usted es indiferente al régimen político mientras el gobierno le resuelva los problemas? Hasta el año pasado, teníamos una mitad de panameños que decían, sí, soy indiferente. Hoy, el 54% de los panameños, según Latinobarómetro, valora la democracia como régimen político y como vía para solución de los problemas. Esta es una tendencia que se va acentuando en la región y que es un problema no solamente, y ustedes bien lo ven, no solamente un problema regional, sino un problema más bien global y que hoy día de hecho está estresando todo este sistema internacional basado en reglas, que fue la arquitectura global que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Sigamos, Julia. En quinto lugar, emerge como nuevo riesgo político la desinformación y polarización tóxica. Esta forma de diálogo político
esta forma de, que yo le llamo la política del insulto, de comunicación política en muchos líderes latinoamericanos, de derechas o de izquierda. Se aprovecha la polarización, hay una mayor fragmentación política y líderes o dictadores como Maduro, Petro, en su momento López Obrador, Bukele, Milei, hoy se refieren en términos bastante descalificatorios a muchos líderes y algunos son verdaderos comentaristas políticos. Eso termina finalmente erosionando la figura del jefe de Estado y no genera ninguna condición mínima de coordinación o colaboración entre los países. Sigamos. Ahí yo pongo algunos ejemplos de este deterioro que se está produciendo hoy día en el diálogo político y que también lo vemos naturalmente en el presidente Trump. Sigamos. El sexto riesgo político, riesgo de naturaleza geopolítica, así como el segundo riesgo, el tercer riesgo que hablamos, migratorio, el riesgo de la desinformación. Fíjese que los mercados, y si ustedes ven, los bancos centrales venían en una tendencia de baja de tasas. Ya se había superado la primera gran presión inflacionaria que fue el COVID, que generó un estrés en la oferta, en la producción y la demanda se infló especialmente por todos los programas de ayuda sociales. Y luego tuvimos la propia guerra comercial que generó también una presión arancelaria. Un contexto global de restricciones financieras, de restricciones al crédito. Pero los bancos centrales desde el año pasado comenzaron, esto animado por la Reserva Federal, a un calendario de baja de tasas. Pero hoy el elemento geopolítico y no el elemento financiero ha introducido como un riesgo nuevamente lo que se llama la persistencia inflacionaria o la reinflación. Y fíjese que ya hay bancos centrales que han detenido esta baja o han mantenido las tasas porque, entre otras cosas, la política de tarifas o aranceles que Trump la ocupa transaccionalmente, fíjese que ya no me ha hablado más de los aranceles a México o a Canadá, o los anuncios que hizo contra China también los ha dejado stand-by, pero de aplicar su política arancelaria va a generar una presión inflacionaria, porque se van a encarecer los productos, eso va a obligar a que se suban las tasas, eso va a fortalecer el dólar y va a generar en definitiva, un encarecimiento de los productos y servicios y va a generar una inflación. La gran pregunta es si Trump va a querer que nuevamente Estados Unidos tenga una mayor inflación, no basta con culpar a la Reserva Federal, para una sociedad americana que al menos en la elección fue muy sensible al tema del costo de vida. Sigamos. En séptimo lugar, el agravamiento del cambio climático. Sube del 10º lugar al 7º. Acá tenemos sequías, tenemos desplazamiento de poblaciones, tenemos problemas en el sector agrícola, tenemos disrupción en el funcionamiento de rutas oceánicas o transoceánicas tan importantes como el Canal de Panamá, que luego se recuperó por las condiciones climáticas, pero que sigue teniendo un riesgo. Y este riesgo obviamente tiene consecuencias en la seguridad alimentaria, en el acceso a agua potable, en la salud pública y, en definitiva, en los gobiernos. Tenemos una doctrina del retiro muy al estilo de Trump 1.0, en el Trump 2.0, que ya se salió nuevamente el Acuerdo Climático París y esto se suma también a que se retira de la Organización Mundial de Salud y obviamente no son buenas noticias cuando este tema no se le da la prioridad que merece. Sigamos. En octavo lugar, el auge del proteccionismo. Fíjense que mi interpretación es que esto quedó en el octavo lugar porque todos los riesgos que hemos mencionado, especialmente los primeros 3 o 4, el latinoamericano lo siente muy tangible y que toca directamente su bolsillo. ¿El auge del proteccionismo nos da miedo? Claro que nos da miedo. Vuelvo a Chile. Ayer, 25 de febrero, Estados Unidos anunció una investigación en materia de el cobre. Y se está afectando no la seguridad nacional americana, especialmente porque Trump ha dicho que la defensa americana, su seguridad tiene que ser alimentada con la fabricación de cobre en el propio Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos no tiene capacidad para satisfacer las necesidades y necesita el cobre de otros países como el de Chile. Imagínense para un país como Chile que le apliquen
un arancel a la exportación de cobre, siendo que nuestro principal producto que exportamos a Estados Unidos es el cobre refinado. Eso haya un impacto en los precios de los commodities, genera un impacto en las utilidades de las empresas, genera un impacto en la empresa pública y por lo tanto en su recaudación, entre otros. Pero en el comparado anterior, por favor, sigue siendo así. Este gráfico muestra que el nivel de aranceles que tiene Estados Unidos con China, que la administración de Biden no tocó los niveles de aranceles de la guerra comercial y que Trump ha dicho que está aplicando un 10% adicional. Hay que tener ojo con el cobre, con el aluminio y con ciertos sectores selectivos. Quienes siguen el tema internacional podrán decir, Estados Unidos está llegando a un principio de acuerdo con Ucrania para explotar cerca del 50% de sus minerales críticos y tierras raras. ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Porque sabe que China lleva la delantera en la acumulación de minerales críticos y tierras raras. Y Estados Unidos quiere tener un cierto leverage para enfrentar a China, porque China sabe que por donde aprieta Estados Unidos es en la restricción de las exportaciones de todos estos minerales que Estados Unidos, por ejemplo, los necesita para su industria tecnológica y para toda la transición energética. Entonces sale a buscar otros países y con Ucrania, Trump y su grupo de asesores dijo, ¿qué mejor que pedir la compensación a las contribuciones financieras que hemos hecho para la guerra, apropiándonos en la explotación de parte de sus minerales críticos? Se fijan cómo la geopolítica entra en todas las decisiones de negocios globales. Auge del proteccionismo, sigamos adelante. Auge del proteccionismo en un Trump que, como saben, esto es un recordatorio, ganó la elección popular, ganó la mayoría de los estados, gana la mayoría de los gobernadores, gana los republicanos la Cámara de Representantes y el Senado. Un Trump, sigamos, que a diferencia del gobierno anterior, no está acompañado del establishment republicano. Mike Pence, que era el anterior vicepresidente, formaba parte de ese partido republicano tradicional, del establishment. El establishment republicano hoy día está muy minimizado ante el MAGA, el Make America Great Again, y hoy Trump está acompañado de sus leales. Más estas figuras bastante cuestionables como un Elon Musk que está una suerte de brazo derecho, y aun cuando tiene billones de dólares en contratos con el gobierno federal americano. Pero esa es una diferencia. Este es un Trump que ya conoce lo que es la administración pública, no es un novato, que viene acompañado de sus leales, que no va a la reelección, por lo tanto no tiene un interés de que si una acción es incómoda le pueda afectar electoralmente. O sea, es un Trump recargado y como bien muestra esta imagen, que tiene esta gran herramienta de presión llamado las tarifas o aranceles. Sigamos. Para América Latina tiene a Marco Rubio, que en la primaria de la primera elección de Trump era un tenaz opositor, un símbolo de ese establishment republicano, pero que hoy día aparece como un gran seguidor leal de Trump. Probablemente muchas veces Marco Rubio va a ser esta suerte de policía bueno frente al policía malo de Trump, y algo de eso lo vimos en la gira Centroamérica. Y tenemos a otro halcón muy conocedor de la región, que es Mauricio Clever Carón, que ustedes saben que fue el presidente del BID y que por un escándalo personal tuvo que salir, y que ha tenido un discurso muy duro y que hay que ver cómo se va a entender con Marco Rubio en esta materia. Les doy algunas pistas. En una entrevista que le hicieron hace 2 años a Clever Carón, él dijo, a nosotros no nos preocupa el comercio de China con América Latina, es decir, el intercambio de bienes y servicios. Lo que nos preocupa es la inversión, y sobre todo en sectores estratégicos. Lo dejo como un titular cuando vayamos al tema del canal de Panamá. Sigamos. Bueno, el enfrentamiento de Estados Unidos y China, que va mucho más allá de Trump, va mucho más allá de Xi Jinping. Este es el gran tema geopolítico del siglo XXI, la potencia desafiante frente al incumbente que es Estados Unidos. Y que sigamos, Julia. Y que se manifiesta en aplicaciones de aranceles muy altos. Miren, China, que es el líder en la fabricación de autos eléctricos y que tiene hoy día un arancel del 100% a sus autos en Estados Unidos y de más del 60% en el caso de la Unión Europea. Sigamos. Y que se manifiesta también en la competencia tecnológica. Esta carrera por el liderazgo tecnológico,
donde un riesgo global es que tengamos un verdadero desacople tecnológico, una tecnología y una inteligencia artificial de China para los países de su zona geográfica o países amigos, y un desarrollo tecnológico liderado por China para ciertos países occidentales. Pero aquí hay una competencia sin tregua, porque el quien tenga el liderazgo tecnológico va a tener el poder global. Sigamos. Esta es una tesis que yo he sostenido y que creo que no obstante lo del Canal de Panamá, el episodio de Colombia y otros, no varía la tesis central. Para Trump, América Latina no es prioridad, dejando de lado México, porque México, más que la América Latina, es país vecino y tiene una relación de dependencia económica altísima. Lo que hace Trump con el Canal de Panamá, lo que hace con Colombia, es la medida que toca sus intereses propios, el tema migratorio y el tema de la influencia de China, entre otros. ¿Cuáles diría yo que son las líneas rojas de Trump y que afectan a América Latina? Primero, todo el tema migratorio. En el tema migratorio, la aproximación de Trump es del todo o nada, no hay matices. O lo toma o yo le aplico sanciones. Colombia fue un gran caso de laboratorio y sin duda un error de cálculo para el gobierno de Petro, porque hay una asimetría de poder total de los países latinoamericanos con Estados Unidos. Tampoco hay una integración regional que pueda contrapesar de alguna u otra manera. Somos irrelevantes regionalmente. Segunda línea roja, la influencia de China. Conversaba yo con Abdiel y he conversado con distintos expertos en el tema del Canal de Panamá. Claramente me he instruido mucho, lo he leído, fue uno de los primeros temas. Y lo que hay detrás del Canal de Panamá es la molestia, es el aviso de Estados Unidos frente al mayor ascenso o mayor presencia de China en la región. Toma como caballito de batalla a Panamá, a pesar de que las cifras son incorrectas, pero habla de este control de los puertos y también habla de las tarifas. El anuncio de que no habría tarifas que anunció Marco Rubio han sido desmentidas por el presidente Molino de una completa falsedad. El Canal de Panamá, quien fija las tarifas, como lo señala la Constitución, es la Junta Directiva y luego el Consejo de Gabinete tiene que ratificar. Luego se argumenta que la mayor influencia china afectaría el acuerdo de neutralidad que forma parte del Tratado Torrijos-Cartes, que esta neutralidad que mantiene el Canadá. Pero la verdad es que también es bastante rebuscado ese argumento. Aquí hay un tema geopolítico, que es, y que Biden también lo señalaba, y que tiene un apoyo bipartidista en Estados Unidos, que es la mayor influencia de China a nivel global y en América Latina en este caso particular. ¿Qué es lo que podemos esperar con Trump? Una retórica y una línea más dura y nuevamente una coerción. Yo creo que estamos a años luz de que Estados Unidos tomara el control de Panamá, del canal, pero ya vemos que, por ejemplo, Panamá no va a renovar el acuerdo suscrito en 2017 a la Franja de la Ruta y la Seda, que son unos memorándum de entendimiento para este mega proyecto global de China en materia de infraestructura. Pero tenemos que mirar con ojo este tema, porque hay que reconocer que aquí, aunque sea el chivo expiatorio Panamá, América Latina ha jugado con lo mejor de los dos mundos, porque sabe que tiene una relación histórica y de principios con Estados Unidos, pero a la vez nos encanta profundizar las relaciones comerciales y de inversión con China. ¿Hasta dónde es sostenible eso? Ya vimos que con el Canal de Panamá esto puede llegar a ser insostenible. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Esto podremos en octubre volver a profundizarlo porque, como bien me señalaba Abdiel ayer, esto es una noticia en desarrollo y además cómo va esta administración de Trump, quizá en octubre tenemos una infinidad de nuevas noticias con impacto regional. Pero uno, lo que están haciendo países como Chile, del cual yo formo parte, que formó un equipo multidisciplinario, público, privado, académico, para monitorear las medidas de Trump que puedan afectar a Chile y cuáles son los sectores donde estamos más vulnerables y cuál es el lobby que tenemos que hacer con el sector privado, exportador, importador, con la Cámara de Comercio Americana, frente a eventuales imposiciones de aranceles por la administración de Trump. Y dos, ir mirando con atención los mecanismos de screening a cierta inversión estratégica que tienen otros países, que lo tiene Australia, que lo tiene Nueva Zelanda, que lo tiene la Unión Europea, que son mecanismos que evalúan el criterio de seguridad nacional para cierto tipo de inversión, que América Latina no lo tiene. Esas son como mis dos primeras aproximaciones frente a esta materia. Una de corto plazo
y otra de orden más bien de marco regulatorio, que no es para todo tipo de inversión, pero sí para cierta inversión. Y hay que tener cuidado porque podríamos llamarle seguridad nacional a todo. Podría eventualmente decir Estados Unidos que Panamá se identifique como un paraíso fiscal o que tenga ciertos niveles de corrupción, para nosotros constituye un tema de seguridad nacional y vamos a aplicar sanciones a Panamá. No podemos descartar nada en una administración que no considera principios fundamentales como la intangibilidad de los tratados, que es lo que está ocurriendo con el Canal de Panamá, con la soberanía, que es el eventual acuerdo con Ucrania, entre otros principios fundamentales, pero también con una opinión pública que dice, bueno, pero este señor muestra resultados, muestra avance o aparenta mostrarlo frente a un orden internacional que no está dando respuesta a los conflictos globales. Sigamos, Julio. Hace 2 años, en la conferencia Socupa, cuando presentamos el índice de riesgo político 2023, el 10º riesgo era el auge de China. Y el año 2022 era la confrontación de Estados Unidos y China. Si hay algo que les podría yo transmitir como oficiales de cumplimiento que están en esta actividad es evalúen también la China como actor. Probablemente algunas de las empresas de ustedes son de capitales chinos, pero evaluemos no solamente China desde el punto de vista de oportunidad, sino también desde el punto de vista de cuáles son los riesgos. Y en nuestras matrices, incorporarlo también como una variable. Sigamos adelante. Por ejemplo, en el quinquenio 2013-2017, Panamá estuvo dentro del top 10 de los países receptores de inversión extranjera china, que sigue siendo mucho más baja en general en América Latina a lo que es la estadounidense, la canadiense y la de la Unión Europea, pero que está teniendo un ascenso importante, especialmente desde el 2018 en adelante. Y fundamentalmente en sectores estratégicos, telecomunicación, energía, minería, infraestructura, puertos. Vamos, Julia. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, porque Milei cuando era candidato decía nosotros no vamos a tener negocios con comunistas y vamos a cortar relaciones con China. Milei como presidente, y esta es una foto muy gráfica, en el G20 dándole la mano a Xi Jinping y ya durante su gobierno China ha cerrado varios acuerdos importantes de inversión. O sea, a China hay que verlo como oportunidad, como riesgo, pero lo que tenemos claro es que es una realidad imparable. Y uno de los riesgos de Trump y sus acciones que a algunos les deslumbran y que puede dar réditos políticos en el corto plazo es que los países silenciosamente se van desafectando de un país que se guía con el garrote como forma de relación de política exterior, impredecible, y comenzamos a mirar más hacia el lado, porque esto supone un riesgo para nosotros, y el primer país donde miramos para el lado, digámoslo por su nombre, la cosa por su nombre, por su potencia, es China. Sigamos. Finalmente, últimos 2 riesgos, la irrelevancia regional, muy peligrosa, especialmente con este mundo que desprecia el derecho internacional, que desprecia el multilateralismo, que son esta arquitectura donde nosotros nos protegemos y que nos da estabilidad, porque el unilateralismo de Trump obviamente es un mayor riesgo para todos los países que somos medios y pequeños, porque nos genera una mayor asimetría en las relaciones versus un multilateralismo, organismos internacionales y ciertos arreglos globales que nos daban una protección o estabilidad. Pero hoy la política acá líder en América Latina parece ser el sálvese quien pueda. El presidente Mulino, que ha tenido un discurso claro y que tiene a todo un país detrás de él, pero no hemos visto una mayor solidaridad latinoamericana porque los países también tienen esta aprensión de que si apoyan a Panamá puedan tener represalias económicas de parte de Estados Unidos y por lo tanto afectar su interés nacional. Sigamos con el último riesgo. La escalada de conflictos bélicos, probablemente si esto fuera un riesgo político de Unión Europea o de Europa, esto estaría mucho más arriba. Y hoy día hemos visto una política exterior de Trump disruptiva, donde está ofreciendo ciertas salidas, pero que no sabemos bien en qué van a terminar. Sigamos adelante, Julia. Esto se los dejo. Esta es una presentación que queda a su completa disposición. Ahí está el comparado de riesgos. Vemos que crimen organizado e inseguridad se mantiene, corrupción también. Nueva ola migratoria sube de manera importante desde el 5.º lugar al 3.º.
el retroceso democrático baja, pero sigue bien arriba, desinformación y polarización tóxica sube también, agravamiento del cambio climático, lo mismo, así entre otras cosas. Sigamos. Termino con las ideas centrales del inicio, porque hemos recorrido el mundo, recorrido América Latina en estos 10 riesgos, pero yo le diría a ustedes, como oficiales de cumplimiento, que este primero es el año de la geopolítica, y lo llamo el año de la geopolítica porque las principales fuentes de incertidumbre vienen de los eventos geopolíticos, no vienen de los bancos centrales y no vienen incluso de la economía. Segundo, Trump 2.0 como un actor, el actor central este año y estos 4 años muy probablemente. Tercero, en nuestra región nos encaminamos a un nuevo ciclo político que debiera ser una reconfiguración política, un mayor equilibrio. Y cuarto, cuando miramos nuestro reporte 2025, el crimen organizado y corrupción siguen en la parte alta, la migración como riesgo sube con fuerza y 5 de nuestros riesgos se relacionan a la geopolítica. Vamos, Julia, si quieres, con la última lámina, donde les dejo a disposición. Ese es mi código QR de LinkedIn, si quieren contactarse, ya sea por LinkedIn, por Instagram, también lo tengo. Yo soy una persona que trabaja mucho virtualmente, así que quedo a su disposición en LinkedIn y en Instagram. Mi Instagram es el mismo nombre, Jorge Sá, si es que ustedes quieren profundizar en estos temas. Y si te parece, Abdiel, podemos dejar de compartir la presentación para ya abrir el espacio de preguntas, comentarios y debate en general. Muchas gracias. Siempre agradecido, Jorge, por tan brillante tipo de presentaciones y por compartir los conocimientos siempre con nosotros y con los equipos que integramos las diferentes comisiones y la membresía de Asocupa. En este momento, pues voy a estar pendiente del espacio de chat y el espacio de preguntas y respuestas de la presentación para hacerles llegar a Jorge Sat, pues a cualquier interrogante que ustedes puedan tener respecto de la disertación que acabamos de escuchar. Te quería, para iniciar y para romper un poco el espacio, el hielo, hablemos de inversionistas, Jorge. O sea, ¿cómo sientes que se puede impactar la inversión extranjera en la región, también de plano entrando en Panamá, y lo pregunto por Panamá directamente, ¿cómo afecta, qué debemos esperar para 2025 en materia de inversión extranjera, considerando que vi que Panamá está en la posición 33 del índice de transparencia internacional, del índice de percepción de corrupción? ¿Qué debemos esperar en materia de inversión extranjera? Es una muy buena pregunta, Abdiel, porque la inversión extranjera es multicausal, ¿cierto? Sería injusto decir que hay solo una causa que define que un país atraiga o no inversión extranjera. Partamos con lo global. Hoy, para el inversionista extranjero, el elemento más relevante es la estabilidad política, geopolítica en sus decisiones de inversión, incluso sobre el marco regulatorio, donde se incluye las condiciones de mayor o menor transparencia e integridad y la situación tributaria o de competitividad, porque siempre son elementos de largo plazo. Una primera tesis podría ser es que a Estados Unidos le va a ir bien con la inversión extranjera, especialmente por dos medidas que está anunciando Trump, que es la desregulación, especialmente en los sectores financieros y en sectores como la construcción, y la baja de impuestos, la baja de la tasa corporativa del impuesto, que, como todos sabemos, cuando bajamos los impuestos, proyectos que no eran rentables pasan a ser rentables. Estados Unidos, desde el punto de vista de atracción de inversión extranjera, más esta coerción económica, donde, por ejemplo, Apple, que tiene una importante parte de su cadena de suministro en México, ya anunció una inversión millonaria en Estados Unidos como para contrapesar las amenazas de que si usted nos mueve sus cadenas de suministro a Estados Unidos, yo le voy a aplicar aranceles, le va a ir bien. Pero la pregunta es al resto del mundo. En un escenario de si se genera un alto nivel de incertidumbre geopolítica, los mercados y los inversionistas disminuyen su apetito al riesgo. Esto es lo que se llama el wait and see. Quiero ver cómo se van decantando las cosas antes de invertir.
Una situación que pueda ser favorable es que efectivamente se llegue a un acuerdo sostenible y duradero de la guerra de Rusia en Ucrania y el tema de Medio Oriente, donde hay 2/3 de las reservas de petróleo a nivel global. Ahí tú podrías tener un elemento favorable para la inversión global y que también se traduce en América Latina como receptor de inversión. Pero también puedes tener riesgos. ¿Cómo se va a recolocar la Unión Europea? Y lo digo, Abdiel, porque la Unión Europea es el principal inversionista extranjero en muchos países de la región, como bloque, especialmente España, Alemania y Italia. Entonces ahí puedes tener un elemento de riesgo. Otro elemento es, dejando de lado lo global, Trump, Unión Europea, es qué es lo que están haciendo los países latinoamericanos para hacer más atractiva la inversión extranjera. Podríamos decir que Panamá le ha jugado muy en contra este primer episodio del Canal de Panamá y que además Trump dijo que va a volver a la carga, de que ha visto que hay avances pero no son suficientes. Entonces eso no es positivo para Panamá. Pero también hay otras condiciones de los países que van mucho más allá de la elección de Estados Unidos. ¿Qué pasa con nuestra estabilidad jurídica, con la independencia de nuestro poder judicial, con el cumplimiento, respeto a los tratados, con los mayores estándares anticorrupción? Yo creo que el comunicado que hicieron ustedes es muy positivo porque ustedes le dan una señal en la inversión extranjera, rechazando lo que la Unión Europea dice respecto de Panamá. Otros países tienen graves problemas con la permisología, o sea, con el exceso de trámites burocráticos para traer inversión, con la relación con las comunidades. Usted tuvo un episodio distinto, pero lo que pasó con Minera Panamá y el gobierno de Panamá es un ejemplo también de algo que pone nervioso a los inversionistas extranjeros. Entonces, las cifras hasta el momento muestran un crecimiento económico tímido, mediocre para América Latina. América Latina este año va a crecer menos que el promedio mundial nuevamente. Se escapan de esa media República Dominicana y la propia Panamá. Pero las cifras, yo diría, un desempeño mediocre en inversión extranjera. No hay un discurso muy claro de los gobernantes de atraer inversión, de poner incentivos, y a eso se le suma el contexto global de mayor volatilidad, y esa mayor volatilidad nunca es buena para la inversión extranjera, dejando de lado la excepción de Estados Unidos como país por sus políticas internas que va a aplicar en la materia. Me queda bastante claro, Jorge. Mira, me hacen desde la audiencia una pregunta. David Bermúdez nos pregunta, y sobre todo de cara, aprovechando el espacio, que ahora pronto va a haber una conferencia en Estados Unidos, donde normalmente el Centro Financiero Panameño aprovecha el espacio para juntarse con la banca corresponsal. ¿Cuál visualiza o cómo visualizas que van a poderse afectar o cambiar las relaciones de corresponsalía de los bancos estadounidenses hacia Panamá por el cambio de timón, el cambio de volante en la política de Donald Trump? Perdón, se me cortó la parte anterior a Trump. Te contaba que nosotros como centro financiero tenemos una dependencia importante de la corresponsalía bancaria que se da en Estados Unidos. Casualmente yo creo que esa es una de las interrogantes que tenemos los que trabajamos en la plaza y esperamos quizás escuchar del tema en una conferencia que va a haber pronto, que atendemos con frecuencia muchos de los que estamos aquí en la audiencia. Nos pregunta David, ¿cómo visualizas o cuál piensas tú que serían los cambios que se debemos esperar en materia de relaciones de corresponsalía con los bancos de Estados Unidos hacia Panamá, considerando pues lo intenso que ha arrancado Donald Trump su periodo? Yo creo que los asesores de Donald Trump sin duda dicen dónde podemos apretarle las teclas a Panamá, dónde es más vulnerable. Este es un ejemplo. Ahí yo lo que recomendaría es proactividad. O sea, ahí es fundamental el lobby de las asociaciones bancarias, del sistema financiero de ambos países, porque al final cualquier medida de esa naturaleza perjudica al sistema financiero, no solamente a la banca, no solamente panameña, sino también americana. Por lo tanto, vuelvo a mi idea final. ¿Qué está haciendo Panamá? ¿Qué está haciendo el sector privado? ¿Qué están haciendo las asociaciones gremiales para identificar dónde están las vulnerabilidades en esta relación tan intensa con Estados Unidos y poder monitorear y anticiparse proactivamente? Porque, obviamente, si Trump quiere apretar más por esta situación del Canal de Panamá, más de algún asesor le va a soplar
como decimos nosotros aquí, le va a decir al oído, oiga, aquí hay otro elemento donde podemos apretar a Panamá. Ese sería mi consejo, mi recomendación. Pero obviamente entra en el listado de vulnerabilidades si es que el tema se tensiona aún más entre los dos países. Nos queda claro, Jorge. En materia de explotación de cobre, y también pues nosotros tuvimos un espacio sensible a finales durante 2023-2024, por el tema del cierre de la mina. Hay discusiones sobre la mesa respecto de la apertura, respecto de la revisión de los contratos, respecto de retomar las relaciones entre el gobierno y la empresa, sobre todo por el impacto que tuvo dentro del presupuesto de la nación. ¿Qué le recomendarías al país, a Panamá, a sus gobernantes, con respecto a la explotación del cobre como actividad económica y el impacto que tiene en el país? Aprovechando también que ustedes son productores importantes de cobre a nivel mundial. De hecho, somos el principal Abdiel productor de exportador de cobre a nivel mundial. Tenemos una empresa, tenemos un modelo mixto, voy a anotar aquí, tenemos un modelo mixto de empresas privadas, extranjeras, Anglo American, Río Tinto, las australianas, canadienses, grandes, americanas, y tenemos también una empresa nacional, Codelco, que es, podríamos decir que es un estándar tipo Canal de Panamá, es decir, estas empresas públicas que han destacado sobre la media por su gobernanza, por su excelencia, por su profesionalismo, por los bajos niveles de corrupción, por evitar la captura, aun cuando no están exentos de aquello. Yo diría que sería interesante para Panamá, que tiene aquí una mina de oro, entre comillas, ver modelos de éxito como el chileno. El peruano también, pero el peruano tiene menor solidez institucional en términos de hacer un mix de atraer la inversión privada, capitales privados, y eventualmente, pero eso requiere ciertas condiciones, yo creo, más complejas, eventualmente tener también estos modelos público-privados en la gobernanza o en los directorios, especialmente porque eso también le da legitimidad social, da una licencia social al tema. Pero tiene que ser muy bien manejado bien, porque si se transforma en una caja pagadora de favores políticos, el remedio es mucho peor que la enfermedad. Pero pongo a disposición también los diálogos, el conocimiento, si el auditor me quiere contactar para proveerle más información de cómo lo ha hecho Chile y eventualmente poner en contacto a personas que han sido expertas en la materia. Bien. Muchas gracias, Jorge. Y cambiando un poquito el tema, se me ocurre a mí una pregunta. O sea, Panamá tiene una dependencia importante en materia de gestión de presupuesto todos los años con respecto al financiamiento externo. ¿Cómo consideras tú que puede evolucionar la relación que tenemos, no solo Panamá, sino América Latina, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo? Yo creo que positivo, o sea, todavía Trump está comenzando y no nos olvidemos que son 4 años. No es que Trump va a permanecer en el poder por 30 años o por 20, cuando decimos que el orden mundial cambió para siempre. Claramente hay placas tectónicas que se están moviendo hoy día muy fuerte y que Trump lo está acelerando, pero la gran pregunta es si el trumpismo va a seguir. Que esta manifestación de que Estados Unidos y sus ciudadanos se aburrieron de ser esta suerte de guardián global, de que si se afecta un interés de América, de Estados Unidos, que las potencias actúen directamente, que no nos interesa el sistema internacional, que todos han abusado de nosotros, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero esto es un llamado para seguir diversificando y obviamente la fuente de financiamiento es una de ellas. Banco Mundial, el Fondo Monetario. Creo que el Fondo Monetario, especialmente lo que ve son las condiciones institucionales y de base que ofrece cada país. Volvemos a lo mismo, el Estado de Derecho, separación de poderes, niveles de corrupción, solidez, disciplina fiscal, importante, son Panamá, muy importante la disciplina fiscal, el nivel de gasto público, etc. Dicho eso, el mundo venía hasta el 2024, inicios, con restricciones financieras y crediticias muy altas, y esto también afectaba obviamente a este tipo de banca, por la contención de la inflación.
Eso venía cediendo, pero hoy día se abre un gran signo de pregunta nuevamente por el factor geopolítico de si pudiera nuevamente constreñirse o aumentar las restricciones. Creo que vamos a tener que ver, Abdiel, cómo se van desarrollando esos hechos para ver cómo, más allá de las condiciones de base de países como el Fondo Monetario Internacional, que claramente no le gusta cuando el Tesoro de Estados Unidos llama la atención a Panamá por alguna materia, o que tampoco le gusta cuando la Unión Europea vuelve a calificarlos como paraíso fiscal, pero más allá de esas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar con lo geopolítico? Y si eso pudiera generar un revival de restricciones crediticias que sufrimos muy fuerte, especialmente post-COVID. Sí, a nosotros de verdad que sí nos llamó mucho la atención el tema de la postura de la Unión Europea, sobre todo por temas por los señalamientos que hicieron en su reciente calificación. Pero dándole un giro y también para ir cerrando y respetar y agradecer tu tiempo, Jorge, desde la otra óptica, considerando, por ejemplo, veía en algunas noticias que Rusia está tratando de hacer pues algún tipo de fin del proceso bélico que tiene en Ucrania, que circulan algunas noticias de posibles acuerdos de paz. ¿Qué papel entonces van a jugar actores o debemos esperar que jueguen los actores globales como lo son China y Rusia en la configuración actual de la política en América Latina a partir de 2025? Rusia, ¿cierto, Abdiel? Rusia. Sí, Rusia y China, porque también China está recibiendo una presión importante por parte de Estados Unidos. Nos contaste en la presentación que continúan haciendo acercamientos en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿qué debemos esperar de estas dos potencias? Mira, está tan revuelto el mundo y está tan volátil, tan incierto, tan contradictorio, que hasta hace un año Putin era el demonio, Putin era el dictador, Zelensky el héroe, se pasea por todo el mundo, aunque ya había críticas de el poco avance, pero era el héroe. Y de un día para otro Trump trata de dictar a Zelensky, dice que fue el responsable de iniciar la guerra, que no ha convocado a elecciones. Sabemos que la ley marcial no se puede convocar a elecciones, menos si hay un quinto del territorio ocupado por una potencia extranjera. Y llegamos a lo que fue el día lunes, donde en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad tuvimos a China, Rusia y Estados Unidos alineados. Lo que quiero decir con esto es que está muy revuelto el ambiente. China creo que va a seguir silenciosamente, estratégicamente, con su vocación de largo plazo, lo que se llama el capital paciente chino, buscando oportunidades en el mundo, especialmente para dar seguridad alimentaria, seguridad energética y autosuficiencia a su población. Porque para China la paz social se gana con seguridad y con prosperidad económica. Cuando China comienza a tener problemas económicos, se pone nervioso, porque tiene que controlar a estos más de 1.300 millones de habitantes. Seguridad y prosperidad económica, ese es como el dictamen chino para su población. Y si ya está en África y está teniendo problemas con África que le paguen los créditos, tiene mayor inserción en América Latina. Yo creo que eso va a continuar con confrontaciones más, con retóricas más o menos de Estados Unidos, pero Estados Unidos no va a detener el ascenso chino con aranceles o con medidas como la guerra comercial o con amenazas. China va a seguir su camino. Eso es lo primero. Y lo de Rusia, Rusia tiene relaciones económicas muy intensas, especialmente estratégicas con Brasil. Pero Rusia hoy día no es una potencia económica, es una potencia militar, es una potencia nuclear, y las amenazas más bien van por este cuadro ideológico que le llaman de Venezuela, Rusia, Irán, pero que si fuera de una entidad tan alta como algunos dicen, Estados Unidos estaría mucho más adentro. Pero ¿dónde está el cambio del tablero? Hoy día Trump se está entendiendo directamente con Putin. Por lo tanto, no va a tener un discurso anti-Rusia como es el mainstream que hemos tenido hacia Latinoamérica de esto de Rusia, Irán y China en América Latina. Con China ha apretado el freno. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a ocurrir y forma parte de este cambio en el orden internacional
en este rebalance del poder y en estas placas tectónicas que pueden derivar finalmente en alianzas mucho más ad hoc, más específicas, menos duraderas y que sean por circunstancias. Y eso obviamente favorece en este caso a Rusia en América Latina. Nos queda súper claro, Jorge. Oye, por respetar tu tiempo, Jorge, te quiero agradecer el espacio y la colaboración que siempre nos das con Asocupa. Esperamos trabajar muchos proyectos juntos en el futuro cercano y reciente. Luis, te doy el espacio para el cierre. Muchas gracias, Adiel. Muchas gracias, doctor Sá. Muchas gracias, escuchas. La verdad que Panamá realmente se ha implementado una serie de controles para la mitigación de riesgo político, fortaleciendo los temas institucionales y transparencia y estabilidad. Pero esa sostenibilidad a largo plazo, como menciona el doctor Jorge, pasará por la resiliencia, que va a sustentarse en la diversificación económica que mencionaba el doctor Sá, y una clara coherencia de la claridad y estabilidad de sus políticas. Si eso se implementa, Panamá va a tener años prósperos a corto plazo. Por último, nos complace invitarles a la conferencia o al Congreso Internacional de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento, que se llevará a cabo el 23 y 24 de octubre. Contaremos con la exposición de expositores nacionales e internacionales que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre temas claves innovadores en el área de cumplimiento, riesgo y sobre todo la prevención de blanqueo de capitales. No se pierdan esta oportunidad única para aprender año con Asocupa y los expertos y conectarse con los diferentes profesionales de diversos sectores. No se lo pueden perder. Manténganse pendientes de nuestras redes sociales, donde anunciaremos pronto más detalles sobre dónde será la sede y los costos de inscripción. Muy agradecido por la audiencia del día de hoy, muy agradecido por su participación. Por doctor Jorge, muy agradecido a todos. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Luis. Me sumo a tus palabras, a las palabras de Abdiel, de Asocupa. Para mí ha sido un gusto, un honor poder acompañarlos hoy día y poder acompañarlos en general durante sus actividades. Y solo dejo el mensaje a quienes nos acompañan, a los oficiales de cumplimiento, de tener conciencia de que hay que comenzar a gestionar el riesgo político, a identificarlo, a analizarlo, a medirlo y eventualmente a mitigarlo. Porque si algo nos está demostrando la nueva política exterior de Estados Unidos, es que la geopolítica está teniendo un impacto en las empresas, en el futuro de la empresa y en su valor económico. Así que muchas gracias y espero verlos muy pronto por allá en Panamá. Así va a Muchas ser. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. hasta luego. Excelente Gracias, exposición. hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.